Gracias, Carol. Así es, vamos a hablar ahora de las finanzas del Estado, la deuda que se pretende aprobar en el Congreso de la República. Hablamos concretamente de préstamos millonarios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. ¿Por qué el Congreso pareciera va a aprobar esto? ¿Por qué en meses atrás no se ha hecho? ¿Y cómo funciona todo este tema de la deuda? ¿Será que el país es el reflejo de cómo el guatemalteco promedio maneja sus finanzas? ¿Se endeuda más de los ingresos que tiene? Bueno, para hablar de esto nos acompaña Jonathan Mencos, él es el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Buenos días, Jonathan, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Jonathan, hay préstamos en el Congreso de la República que hasta el momento, en lo que hemos visto durante todo el año, pues no se han querido aprobar, y esto ha provocado crispación entre el Ejecutivo y la oposición política. Pero al parecer estos préstamos van a ser aprobados. ¿Por qué ahora? Sí, bueno, hay que reconocer que cuando se aprobó el presupuesto para este año, estos préstamos eran parte de las fuentes de financiamiento. Tanto el préstamo del Banco Mundial como el préstamo del BID suman alrededor de 3.500 millones de quetzales y que básicamente estaban contemplados al momento de aprobarse. Más bien, lo que suscita un poco de confusión es cómo un Congreso de la República aprueba el presupuesto, pero no aprueba las fuentes de financiamiento, independientemente de que éstas sean a través de endeudamiento. Si el Congreso no estaba de acuerdo con el endeudamiento, tenía que haber recortado el presupuesto antes, en el proceso de discusión, antes de su aprobación, o haber pedido algunas fuentes de financiamiento distintas. Hoy en realidad lo que están haciendo es prácticamente regularizar un proceso que debió quedar cerrado el 30 de noviembre del año anterior. Estamos hablando de dos préstamos en concreto. Usted habla de aproximadamente 3.000 millones de quetzales. ¿Este dinero para qué va a servir? Bueno, una cantidad importante de esos recursos se van a utilizar para pagar deuda. Y eso también es algo que necesitamos discutir como ciudadanos, porque estamos endeudándonos un poquito más para pagar la tarjeta de crédito y aguantar un año o 2 años más en términos de financiamiento a través de deuda. Una buena cantidad entonces de esos 3.500 millones de quetzales se van a destinar a pagar deuda, en el sentido de que probablemente los préstamos que se están consiguiendo en la actualidad tienen tasas de interés todavía un poco mejores de las contratadas en años anteriores y en plazos un poco más largos, lo que significa que estamos licuando en alguna medida deuda para ir haciendo un poquito más pequeños los pagos en el tiempo. El resto de recursos se van a utilizar en inversiones, más o menos, de acuerdo a los datos que tenemos, será un 70% para pago de deuda, 60-70%, y el resto efectivamente va para financiar proyectos de inversión. Ahora bien, ¿por qué el Ejecutivo presenta un proyecto de ingresos y egresos del Estado en donde estipula su autofinanciamiento con préstamos? Teníamos ya una actualización, esta ley de actualización tributaria ya vigente, o sea, sí. ¿Por qué? Bueno, en realidad no podemos satanizar la utilización de la deuda pública si es que ésta cumple con 2 factores. Uno, ser estratégica. ¿Para qué es que vamos a endeudar? Y la segunda es si es transparente. Y en este caso yo me atrevería a decir que no tenemos tanto el problema en esos préstamos del BID y el Banco Mundial, como sí son problemas los bonos que se está pretendiendo llevar adelante y también aprobar, y que corresponden a pago de deuda ilegítima, de deuda flotante. Sobre ese tema sí creo que es muy importante hacerle ver al ciudadano, al pequeño empresario, a las personas que pagan honestamente sus impuestos, que sí debemos tener cuidado, porque no es lo mismo una deuda que tiene como fin y objetivos cuestiones ya muy claramente definidas, que una nueva deuda que aparece ahí de la nada y que al final de cuentas como ciudadanos no sabemos si están las obras construidas, aunque el Ministerio de Comunicaciones ha hecho su propia auditoría, lo cual no quiere decir que la Contraloría General de Cuentas no esté obligada a hacerlo, y más bien hay todo un tema mediático en torno a la aprobación de estos bonos, que esos efectivamente sí no son ni estratégicos, ni mucho menos transparentes en términos de
para quién y qué es lo que están beneficiando. Sin embargo, Jonathan, pues cada gobierno ha puesto su emisión de bonos. Pareciera que cada 4 años nos siguen endeudando más, que hay que decirlo, la deuda per se pues no es mala, lo hemos explicado hasta la saciedad. El tema es esto, que pareciera el reflejo de cómo el guatemalteco promedio maneja sus finanzas, o sea, endeudarse para pagar la tarjeta de crédito y nunca sale de ese ciclo. Seguro, no, indudablemente lo que tenemos que reconocer es que seguimos teniendo una política fiscal sumamente débil, hecha básicamente para la sobrevivencia. Tenemos también, en muchos casos, en Centroamérica, y Guatemala no es la excepción, gobernantes que al final se echan para atrás en su propia reforma tributaria. En un momento en el que los recursos son escasos, todavía hay una aceptación de que el Estado no tiene la capacidad ni tampoco la visión de Estado como para poder decir, bueno, nos plantamos con esta reforma que afecte en alguna medida el bolsillo de los ciudadanos, pero también el bolsillo de empresarios, y vamos a hacer bien las cosas. Hay toda una necesidad de legitimar la política fiscal, y parte de eso pasa porque quizá llegará el día en el que no nos endeudemos y podamos hacer las cosas que hay que hacer con los recursos a través de los propios pagos de impuestos. En este momento no, ¿verdad? No es cierto que el Estado tenga suficientes recursos como para financiarse sin endeudamiento, y por lo tanto tiene que seguir recurriendo a ese mecanismo, aun cuando la tarjeta de crédito está llegando a su tope, ¿verdad? A su máximo. Y por ejemplo, si uno ve Guatemala en comparación a nuestros vecinos, la región centroamericana, somos pagamos puntual, somos muy cumplidos con nuestra deuda, o ¿cómo estamos? Bueno, yo diría que hay que analizar algunos aspectos importantes. Uno es que a partir de la crisis económica de 2008, los países comenzaron a endeudarse un poquito más, ¿verdad? Desde el endeudamiento público. Muchos países han recuperado la recaudación a través de reformas tributarias y están endeudándose ya menos. Nosotros seguimos teniendo variaciones de endeudamiento muy rápidas. De hecho, el endeudamiento público está creciendo más que la economía. Por ejemplo, el endeudamiento público está creciendo sin que crezcan tan rápido la recaudación tributaria, por ejemplo. Y eso comienza a ser de la deuda guatemalteca una deuda insostenible. Un estudio que pronto presentaremos en Guatemala revela que la deuda pública de Guatemala en el mediano plazo es una deuda insostenible si el país sigue recaudando poco, creciendo poco, si tiene dificultades incluso en materia de recaudación. Y básicamente esto lo que nos obliga es justamente lo que decías. Es importante empezar a pensar que el presupuesto público no puede seguirse financiando con endeudamiento, mucho menos si este endeudamiento no es ni estratégico ni tampoco transparente.